A continuación, se invita al señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Luis Alberto Pozzi, al señor Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, Diputado Nacional Mandato Cumplido Lorenzo Pepe, a realizar el descubrimiento del busto del Teniente General Juan Domingo Perón. Acto seguido, y para referirse al hecho que hoy nos convoca, hará uso de la palabra el señor Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Habla el Diputado Nacional Mandato Cumplido Lorenzo Pepe. Todos aquellos comprometidos con la idea y con la figura de Juan Domingo Perón estamos hoy particularmente emocionados, conmovidos por un hecho que le debíamos a este insigne argentino desde hace ya casi 40 años de su muerte. Voy a cumplir el protocolo del saludo y debo decir que agradezco en nombre del Instituto Nacional y en el mío propio al Poder Ejecutivo de la Nación en la figura de la presidenta señora doctora Cristina Fernández de Kirchner, al señor Ministro de Defensa de la Nación, compañero y amigo, doctor Arturo Puricelli, que razones de su función tan importante lo encuentra hoy en Uruguay, en la cumbre de los ministros de Defensa de las Américas. Al secretario de Estrategia y Asuntos Militares, gracias, compañero licenciado Oscar Cuatromo. Al señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, Teniente General Luis Pozzi, particularmente gracias, señor Jefe del Ejército. ¿Por qué no nombrar al señor General Jefe de Campo de Mayo, don General de Brigada, don Fabián Brown, y también a este honorable General Director del Colegio Militar General de Brigada, don Bari del Valle Sosa? Gracias a todos ellos. Permítame señalar que están entre nosotros jefes y oficiales en actividad y suboficiales en actividad. Gracias por la presencia. También, ¿por qué no decirlo?, a los suboficiales retirados del ejército argentino allá por 1955. Algunos de ellos, como el suboficial mayor Andrés López, está hoy con nosotros. Gracias por la compañía. A los compañeros y compañeras de mi actividad durante muchos años, como fue la conducción de la actividad ferroviaria, luchando desde ahí por el regreso de Juan Perón. Gracias a los compañeros de la política como Galmarini, a hombres como Decker, a Duilio Brunello, a Roberto Di Sandro y sin duda a mi intendente, compañero Hugo Curto. Gracias por estar. Gracias a todos y al cuerpo de cadete, el orgullo enorme, enorme que tenemos hoy este grupo de mujeres y de hombres del peronismo que vienen hoy a rendir el homenaje que se le adeudaba a un grande de la política en Argentina. Mujeres y hombres del peronismo que nos sentimos absolutamente identificados en cuanto apareció en la escena política allá por comienzo de la década del 40. Y a ustedes, cadetes, mujeres y hombres, que serán dentro de 20 años jefes y oficiales de nuestro ejército, los exhortamos a un mayor compromiso con las instituciones de la República, con la atención y el respeto a la voluntad popular, a trabajar por la tolerancia entre los argentinos
no importa donde esté parado, a los peronistas nos importa amar la patria. Hay muchos que la quieren igual que nosotros, pero no más que nosotros, no más que nosotros, y lo demostramos en los hechos. Si nos remontáramos a la historia, supongo, quiero creer, me parece que hubiéramos estado, si hablamos de 1813 o 1814, al lado del padre de la patria, desnudo, descalzo, cruzando los Andes, liberando América. Más acá hubiéramos estado en las fronteras norte de lo que era el viejo virreinato, primero con Belgrano y luego con el general gaucho Martín Miguel de Güemes. Más acá hubiéramos estado con los Colorados del Monte al lado del brigadier Juan Manuel de Rosas. Un poco más acá hubiéramos estado con Lucio B. Mansilla, el Sordo Torne, Alzogaray el Bueno, en la defensa de la Vuelta de Obligado, frenando el avance de las tropas embarcadas en las dos marinas más importantes, anglo-francesa. Un poco más acá hubiéramos estado con los orilleros de don Hipólito Yrigoyen. Y luego, más acá, mucho más acá, un 17 de octubre de 1945, hubiéramos estado al lado de Juan Perón, rescatándolo una vez más de las manos de la aristocracia y la oligarquía. Quiero hacer un homenaje sentido, desde el corazón, por la muerte del cadete del tercer año de infantería Maximiliano Sandoval, fallecido en un ejercicio de tiro en Mendoza. Lo lamentamos profundamente y queremos acompañar a la familia del fallecido y a los cadetes que eran sus camaradas por un hecho que se puede inscribir en un acto de instrucción y de servicio. También solidarizarnos con el cadete del tercer año de infantería Alexis Lalomia, herido, pérdida de un ojo, el ojo izquierdo, también precisamente en ese mismo accidente. Dicho esto, quiero contarles cómo llego yo al peronismo y por qué verán en este viejo la pasión que lo conmueve. Mi padre era un hombre que venía de la izquierda tradicional, del socialismo, y un día por radio, a fines del 43, comienzo del 44, escuchó una voz arenosa en el único medio de comunicación masiva que tenía la República, que eran unas viejas radios a válvulas, que decía: vengo a trabajar por la justicia social. Tiró los cubiertos sobre la mesa y le preguntó a los hijos, a mí que era el mayor, a su mujer, a mi madre, ¿ustedes le creen? Y yo le dije: papá, el único que sabe sos vos, que militás. Había fundado 2 bibliotecas, era un autodidacta, un hombre en el cual me he referenciado por su conducta, por su forma de ser, por la dureza de su carácter. No recuerdo un abrazo, siendo joven, de mi padre. No era porque no me quisiera, porque la cultura señalaba eso. Y yo me juramenté que el día que yo fuera padre, le iba a devolver a mi hijo todos los abrazos, los besos en la mejilla y acariciar la cabeza de esa criatura por las tantas veces que mi viejo no lo había hecho conmigo. Me hice en una familia muy humilde, rayana, ¿por qué no decirlo?, en la pobreza. Si se comían 2 veces, había que hacer cabriolas en el aire. Se hacía un gran puchero al mediodía para guardar a la noche y recalentar en la noche lo que sobraba. Siempre había un pedazo de calabaza o de batata o de falda para calentar de noche y comer de noche. A esa pobreza la aristocracia le decía que era una pobreza digna. Y la verdad que nos tenían engrupido con eso, años, hasta que apareció un hombre que cambió la historia
quiero que sepan que este hombre hoy representado acá sufrió lo indecible, el exilio. Yo tuve un plus, tuve un IVA agregado a mi vida política, fue verlo en el exilio a Perón. Y cuando él me invita a tomar una copa, que le digo, vengo de un hogar aburrido, no se toma, no se juega y no se fuma, tal cual era el socialismo antes de Perón. Le digo, no tomo, general. Bueno, vamos a tomar un coñac. Y miren ustedes este grande, hoy en el bronce. Le ordenó a la mucama, a la chica, dice, caliéntele la copa a Lorenzo. Era la forma, ahí aprendí, yo no sabía que había que tomar el coñac tibio, me lo enseñó Perón. Pero para llegar a ese contacto hubo que atravesar primero una revolución en Argentina de carácter social y política y económica no conocida en toda América Latina. Aún hoy es ejemplo para muchos. La transformación de una sociedad de injusticia en la que solamente unos pocos tenían acceso al alto estudio, lo abrió. La gratuidad que algunos dicen de la reforma de 1918, los voy a poner en claro. La gratuidad la dispuso el secretario de Trabajo y Previsión, Juan Perón, cuando destruyó la Dirección Nacional del Trabajo, en la cual nunca ganaban los trabajadores, hizo la gratuidad por decreto. Yo creí siempre que la reforma era eso, no es la reforma. La reforma era la presencia en los consejos superiores académicos de los centros de estudiantes y de los profesores, pero no la gratuidad. La gratuidad le permitió a los hijos de los trabajadores salir abogados, ingenieros, escribanos. Pudieron acceder a la más alta categoría en el estudio y en la formación educativa de toda persona que se dedica a crecer en una sociedad que lo obliga a crecer para ser mejor. Ese Perón que entendió como a nadie a los trabajadores, que corresponde que diga, ese busto lo pagaron los trabajadores argentinos. Es de bronce, como el espíritu del peronismo, de bronce. Suena cuando lo golpean, o toca como a la trompeta cuando alguien sopla detrás, pero nunca arruga. No lo hizo nunca, y no lo hará nunca. Y si alguien especula con los cambios, que los tenemos adentro, le decimos que no se preocupe, si necesitan un tipo de la derecha se lo damos nosotros, y si necesitan un tipo de la izquierda también se lo damos nosotros. Y si hay algún distraído que quiere a alguien del centro, también se lo damos nosotros, no lo busquen afuera. Miren lo que hizo Perón rápidamente y con el permiso del jefe del ejército. Un día en la Escuela Superior de Guerra, dando una charla, explicando el Transpatagónico, una ley de mi autoría, alguien que la tomó como una materia de una tesis para una maestría, un general muy importante, que no viene al caso nombrar, no comprometerlo, me dijo, no ha habido planificadores en la República nunca. Y yo le pedí la palabra. Dije, señor, sí lo hubo. Y lo formaron ustedes. Se formó en el Colegio Militar. Y luego apareció en la Escuela Superior de Guerra. Brillante, como profesor de Historia Militar. Destacable. Él no fundó el GOU. Lo buscaron los coroneles, tenientes coroneles y mayores de menor jerarquía, de menor tiempo. Digamos, todo el mundo sabe que en la milicia ser más viejo es un grado. Y este hombre entendió como nadie la necesidad de profundizar sobre los sectores populares, trabajadores, los más indigentes, convocarlos a la dignidad humana. Hoy que está de moda el derecho y el respeto a la persona humana, hubo uno
que lo entendió hace 60 años atrás y lo practicó, dándole a la gente trabajo. Los convocó a sindicalizarse, a organizarse. Si alguien cree que había sanatorios para la salud solventados por los sindicatos, no lo había. Que había colonias de vacaciones y que se podía ir a conocer el mar. Yo lo conocí a los 14 años el mar. Hoy van las mujeres embarazadas, gracias a Dios, con la panza orgullosa a conocer el mar antes que el hijo nazca. Todo eso se debió a esa enorme transformación por la voluntad política de este hombre, que es cierto, estuvo acompañado por una mujer que le duró muy poco tiempo, que fue Eva. Valga para las mujeres cadetes como un ejemplo de sacrificio. No será en vano el sacrificio por la patria, nunca, nunca es en vano. Recordemos al pasar a nuestros combatientes de Malvinas, con orgullo le hemos colocado sobre su solapa la medalla de hierro como su espíritu, decíamos en el proyecto, el diploma de honor y la pensión de guerra. No hay que bastardear las grandes gestas de la República. Y para nosotros, más allá de las disquisiciones políticas en las que no voy a entrar, la única guerra de Argentina fue en el siglo XX, fue la que tuvimos con los ingleses. Y muchos ya han declarado un armisticio entre los ingleses y nosotros. Yo sigo en guerra contra ellos. Aunque sea en soledad, aunque sea en soledad. Es mala gente, no su pueblo, al que conocí de pasada, quienes han dirigido el imperio. Quiere que le cuente apenas un par de cosas hechas en el plan quinquenal. Un gran planificador, un hombre que miraba los próximos 50 años. Nunca más hubo eso. Nosotros vemos hoy que nosotros, los tipos de la política, hablamos de las cuitas que nos ocurren en el día y difícilmente acertemos qué es lo que pasa mañana. Y este hombre pensaba por qué era lo que iba a pasar de acá a 50 años. Por eso hizo represas hidroeléctricas, creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. Brasil, que nos ha sacado 100 cuerpos, estaba 100 atrás nuestro. Los primeros 5 científicos en energía nuclear los envió Juan Perón para que le enseñara a los brasileños. Juan Perón fue un gran hacedor y no planteó tampoco ir a matar a los ricos. No lo planteó. A los ricos había que ganarle en la discusión política y en esto nosotros estamos preparados para darla. La daba Perón con su inteligencia cuando en esa famosa conferencia de prensa internacional que hizo en Madrid le preguntaron cómo está compuesto el electorado en Argentina. Dice, bueno, hay conservadores, hay radicales, hay socialistas, hay un grupo más pequeño de menor significación de gente de la derecha, pero la hay. Dice, ¿cómo? ¿Y los peronistas? Ah, los peronistas somos todos. Este Perón inteligente hoy va a estar en el patio de honor. No habrá tiempo biológico para lo que estamos acá hoy, los compañeros y compañeras del peronismo, para agradecer que tanto el Poder Ejecutivo como el Ministro de Defensa como el jefe del Ejército hayan dicho que sí al pedido hecho por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. No voy a quitarle más tiempo, de cualquier manera quiero agradecerle al profesor Daniel Romano, que nos dio la idea, con el que trabajamos, y si alguna vez quieren intercambiar opinión sobre cuál es el valor, el plus que tiene Perón en relación a otros hombres y a otras personas, yo vengo con mucho gusto y me quedo el tiempo que el Ejército y el Colegio Militar lo demande. Quiero cerrar con un requiem al general Juan Perón, que realizó un excelso poeta del peronismo, como es José María Castiñeira de Dios, que ya está viejito, tiene 95 años, forma parte conmigo
del Instituto Nacional. Y dice así: duerma mi general en las manos del cielo, y en este amor unánime del pueblo que lo llora, descanse para siempre después de tanta lucha, de exilios, de amarguras y pruebas dolorosas. Ha llegado la hora de estar solo y de alzarse como un mástil de fuego sobre el haz de la historia. Ha llegado el momento de ser multiplicado la causa y el sentido de una lucha gloriosa. Porque fuimos fieles, seremos sus custodios, unidos por la fuerza vital de su memoria. Porque fuimos su pueblo, seremos su milicia, hasta que rompa el alba de la nueva victoria. Muchas gracias. A continuación escucharemos al señor director del Colegio Militar de la Nación. Habla el general de brigada veterano de Guerra de Malvinas, Bari del Valle Sosa. Señor jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Luis Alberto Pozzi. Señor secretario de Estrategia y Asuntos Militares, licenciado Oscar Cuatromo. Señor secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, señor Lorenzo Pepe. Autoridades diplomáticas, señores intendentes municipales, diputados y senadores, autoridades del Ministerio de Defensa, señores generales en actividad y situación de retiro, miembros del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, invitados especiales, señoras y señores. Aquí, en el histórico campo de Caseros, donde se libró la batalla más grande entre argentinos y fue germen de la unidad nacional, el Colegio Militar de la Nación forma para desarrollar la ceremonia de recepción del busto en homenaje al Teniente General don Juan Domingo Perón. Lo hacemos en nuestra plaza de armas, cargada de simbolismo que la ocasión amerita. Nos preside nuestra enseña patria, escoltada por las banderas de las provincias argentinas, representando el sentido federal de nuestra institución y de sus integrantes. Agradecemos la presencia de los numerosos y distinguidos invitados que nos acompañan en este acto, donde son testigos del homenaje al estadista que siempre reivindicó su condición de soldado. Sean ustedes bienvenidos a esta que es su casa, pues es patrimonio de todos los argentinos. Desde el origen de nuestra patria, los principios de libertad e igualdad son pilares esenciales de nuestra identidad nacional y, consecuentemente, el acceso a la educación, un derecho inalienable, a través del cual nuestros compatriotas, en igualdad de oportunidades, desarrollan sus capacidades físicas e intelectuales que contribuyen al desarrollo social de la nación. Dentro de este marco ético fue creado en 1869 el Colegio Militar de la Nación, donde se forman los futuros oficiales del ejército argentino. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de futuro. Acá se siembran las semillas que continuarán la historia de servicio a la patria como lo hizo desde los albores. Acá los cadetes se educan para ser dignos herederos de la tradición militar argentina, forjada en el patriotismo de nuestros mayores que tomaron las armas para romper el vínculo colonial, fundaron repúblicas y pusieron fin a la esclavitud y el trabajo forzado en este continente. Esta es la herencia sanmartiniana que nos identifica. Y a este instituto ingresó Juan Domingo Perón, graduándose como subteniente del arma de infantería en 1913. Desde oficial subalterno, su carrera fue destacada. Fue montañés, primera tropa de élite del ejército, y deportista, distinguiéndose en la esgrima y el boxeo. Fue profesor de la Escuela Superior de Guerra.
sus textos de historia militar aún son consultados. En reconocimiento a su capacidad profesional, siendo muy joven, es designado como ayudante del ministro de Guerra, el coronel Manuel Rodríguez, y posteriormente enviado a Europa para analizar las profundas transformaciones que se estaban desarrollando a fines de la década de los años 30. A través de la historia, el ejército brindó sus mejores esfuerzos intentando satisfacer las exigencias de los tiempos. Así fue la expresión de su pueblo en la gesta de la independencia y consolidación de nuestra patria. Así también ocurrió en el siglo XX. Perón fue un producto genuino de la época. Rasgos fundamentales en su pensamiento militar, social, político y económico lo podemos rastrear desde los años 20 en los destacados militares de esa generación que aportaron con su esfuerzo e inteligencia a la construcción de una Argentina soberana, productiva e inclusiva. En ese marco, Perón fue el líder más importante del siglo, 3 veces presidente de la nación, elegido por el voto ciudadano. Ya es tiempo de hablar con naturalidad de los grandes militares de esa época, los generales Mosconi, Savio, Pistarini, Pujato y Perón. La iniciativa de donación del busto al Colegio Militar de la Nación por parte del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas es recibida con la naturalidad de los tiempos que vivimos y la experiencia bien aprendida, y con la convicción de que unidos, pueblo y ejército, nos permite enfrentar cualquier desafío. Por ello, este homenaje forjado en el pasado debe ser interpretado como una mirada puesta en el porvenir, aprovechando la historia vivida, para dejar atrás lo que no une y demostrar vocación superadora para construir el futuro que la patria merece. Hoy estamos dando un paso para asumir lo que somos, un ejército nacional que, de la misma manera que es nutrido y expresa la pluralidad y diversidad de nuestra sociedad, asume también la diversidad y pluralidad de su historia, en la cual el teniente general Perón es un hito de referencia ineludible. Oficiales, suboficiales, soldados y cadetes, ustedes participan de una ceremonia de unidad nacional y cohesión que debe ser el norte en el quehacer cotidiano de nuestro ejército. Permítame que José Hernández lo exprese con más arte. Mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todos. Una vez más, agradecemos al Instituto Nacional Don Juan Domingo Perón y a su presidente, al diputado mandato cumplido, Lorenzo Pepe, esta donación, por su visión y grandeza de espíritu para conciliar los corazones y apostar a la unidad de los argentinos.